Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Bueno, ya todos estamos enterados de lo que ocurre en nuestro país en estos momentos mismos. En el centro de Lima hay confrontación entre manifestantes y policías. Realmente nunca pensé a mi edad llegar a estas alturas viendo que nuestro país se deteriora en lo que respecta a sus relaciones sociales. Es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo. Estamos en el siglo XXI, pero lo que se observa da la impresión que estuviéramos en el siglo XIX, tratando de lograr la independencia de un país, y fuerzas que aparentemente parecieran de ocupación porque masacra, no tiene consideración con nadie. Últimamente se ha moderado ante las protestas generalizadas también de países extranjeros que se preocupan por el Perú, aunque se les acusa de intervencionistas, en fin. Ya el número de muertes desafortunadamente es demasiado grande. Creo que ni uno solo debió haber, pero en fin, estamos en eso, estamos en eso. Y nosotros que nos dedicamos a las ciencias duras, llamadas duras, física, especialmente, no entendemos muy bien por qué ocurre eso. Por eso es que hemos estado y estamos invitando a personalidades de las ciencias sociales, aquellos que se dedican a pensar sobre nuestra sociedad, sus proyecciones, etc. Por eso estamos con el profesor Zanón de Paz, eh, a quien damos la bienvenida. Gracias, profesor. Buenas. Gracias a ti, Modesto, por la amable invitación y bueno, aquí estamos para conversar efectivamente sobre esta situación que a todos nos tiene sumamente preocupados, ¿no? Y que hay que buscar comprender Muy para bien, a su vez buscar salida, claro. muy bien. Entonces siempre estamos al principio preguntando a nuestro dialogante para que la gente que no lo conoce bien sepa situar su vida en el marco de la sociedad. Le preguntamos en qué año nació, en qué escuelita estudió, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaba, cuál fue el contexto en que vivió su niñez, su adolescencia, colegio, universidad y ahora, así brevemente como sea posible. Sí, como no, me parece muy grata la entrada que propones. Yo soy ancashino, me llamo Zenón de Paz Toledo. Nací en una comunidad de la Cordillera Negra llamada San Juan de Pararí. Es una comunidad quechua hablante, bilingüe, claro, pero tradicionalmente quechua hablante. Entiendo que es la segunda comunidad más grande de todo el ámbito andino en cuanto a extensión territorial. Para que los oyentes tengan una idea, llega desde el litoral del Pacífico hasta la Puna, ¿no? Pero en el lado del litoral abarca la zona que va desde la fortaleza de Paramonga, aquello que se llama fortaleza de Paramonga, que en realidad es un templo, hasta Guarmey. Entonces el litoral es Pararí y de ahí hacia arriba. Bien, yo nací allí y nos tocó como familia experimentar este proceso de migración que tiene mucho que ver con los acontecimientos que ahora están en curso, ¿no? Cuando era muy niño todavía, por los años 60, se dio un intenso proceso de recuperación de tierras por parte de las comunidades en todo el país. Y mi comunidad decidió también recuperar tierras en dos valles, en el Valle del Fortaleza, que desemboca justamente por Paramonga, y en el Valle de Maravia, que desemboca por el lago Guarmey. Por esa razón, los comuneros bajaron hacia esos valles, lograron tomar posesión de esas tierras que ancestralmente le pertenecían,
pero por razones enteramente circunstanciales mi familia continuó su proceso migratorio, Pativilca, antes Chasquitambo, finalmente Lima. Mis padres fallecieron en esas circunstancias cuando yo todavía era un estudiante de primaria. Y luego, bueno, yo ya estaba instalado en Lima, hice estudios universitarios en filosofía en San Marcos y ahora soy profesor de filosofía en San Marcos. Eso en cuanto a, digamos, a mi recorrido personal y académico, ¿no? Muy bien, perfecto. Eso, claro, esto es muy importante en estos tiempos, pensar, filosofar, digamos, ¿no? Sobre la realidad peruana y cuál es su análisis, qué está pasando, cuáles son las raíces filosóficas, si se puede hablar así, de este tema, que el origen real, para que no estemos solamente estudiando las consecuencias finales, ¿no? Así como uno tiene Ajá. dolor de cabeza, fiebre, Ujú, pero empezó hace años con alguna cosa que uno ingirió sin saber que iba a tener consecuencias. ¿Cómo analiza ujú. usted en ese marco? Es correcta la entrada que propones. Hay que considerar lo que ocurre, todo lo que ocurre, como, digamos, para utilizar la metáfora médica que proponías, como un síntoma de procesos más profundos. Es lo característico en general de la investigación científica, como sabemos, ¿no? Decía Marx, que un personaje cuyo nombre ha vuelto a aparecer en estas circunstancias, en El Capital justamente, si la esencia coincidiera con la apariencia, no habría necesidad de ciencia. Es decir, si las cosas fueran solamente tal como aparecen, entonces todos sabemos cómo son las cosas. Pero no, pues lo que aparece es eso, es siempre manifestación de algo más. Y eso más es lo que buscamos entender, ¿no? Ahora, y yo tomaría también una entrada que tú, Modesto, has propuesto de inicio, que me parece muy, muy perspicaz en cuanto a la pregunta que acabas de formular. Decías que pareciera que estuviéramos en el tiempo de la independencia, decía hace 2 siglos, ¿no? O afrontando procesos que debieron haber sido ya culminados entonces. Si la independencia, entendida como descolonización, claro, porque ¿de qué nos independizábamos? De una metrópoli que nos tenía colonizadas, ¿no es cierto? Entonces la independencia debió ser descolonización. Y además, como resultado de aquello, se supone, se instaló una república. Pero lo que decías en tono reflexivo es que, pero las actuales circunstancias parecen poner en cuestión que esos procesos se hayan llevado a cabo efectivamente. Y voy a tomar ambos ángulos. A ver, por un lado, por el último lado, más fácil quizá de comprender. ¿Qué es una república? Una república se funda sobre la noción de ciudadanía. Y la noción de ciudadanía supone que quienes integran la república tienen iguales derechos y deberes, es decir, son personas que se consideran entre ellos iguales, ¿cierto? Y tal vez ese sea un problema aquí, porque más de un analista ha hecho notar que el móvil de la protesta popular ahora, más que clasista o reivindicativa de tipo económica o relativa a obras inconclusas o que no se han hecho o algo así, parece tener que ver con algo que va mucho más allá, con que ha estallado ya un sentimiento que seguramente se ha experimentado por mucho tiempo, el sentimiento de menosprecio por un sector mayoritario de nuestra población. Un sector además que representa nuestra matriz identitaria, porque estamos en el Perú y este es un espacio andino, es un espacio donde surgió una civilización. El historiador inglés Arnold Toynbee dice a este respecto algo que vale la pena
considerado. El que ha estudiado la historia universal en términos de grandes ondas civilizatorias, dice, la humanidad ha producido 6 matrices civilizatorias, básicamente. Todas las demás son préstamos, traslapes, en fin. Entre estas matrices civilizatorias originales, menciona la civilización andina. Eso no es poca cosa. Es decir, lo que ahí se está diciendo es que aquí durante miles de años se ensayó exitosamente un modo original de vida, un modos originales de convivencia. Bien, eso se quiebra pues con la colonia justamente. La pregunta es, la independencia, la república, saldaron esta situación. Los científicos sociales suelen decir que no solo que no lo saldó, sino que el menosprecio a la tradición andina se profundizó durante la República, fue mucho mayor que durante la colonia. Y entonces parece que aquello nos está estallando en la cara. Yo mencionaría un último referente. Un filósofo nuestro, creo yo, el más importante que hemos tenido, y sintomáticamente casi ignorado, se hacía llamar Gamaliel Churata, se llamaba en realidad Arturo Peralta. Tiene un texto impresionante que se titula El pez de oro. Allí de entrada, Churata dice lo siguiente: nuestro problema, dice, nuestro problema mayor no es político o económico solamente, es ante todo, dice Churata, un problema ontológico, que quizá la mayor parte de los que nos escuchan dirá que es eso. Bueno, en jerga filosófica, la ontología trata del ser. ¿Y de qué está hablando Churata al decir que nuestro problema mayor es ontológico? Lo que está diciendo es esto. Nuestro problema, nuestro drama o tragedia, es que pretendemos ser lo que no somos y nos pasamos la vida negando ser lo que somos. Y todo eso se expresa, tiene expresiones muy perversas, como por ejemplo el choleo, el racismo, etcétera, generalizado. A alguien no le ha pasado aquí de lo que nos está escuchando, que hubo una discusión ahí en el transporte público y finalmente eso terminó cuando pues se escuchó una voz que dijo indio de no sé cuánto, y uno mira a la persona que ha dicho eso y no es precisamente caucásico. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, cuando una persona, cada vez que se ve en el espejo, quiere ver un caucásico y no lo haya, preguntémonos, ¿cuál es su nivel de autoestima? ¿Cuál es su nivel de autoestima? Y no se sabe que la base para estimar a los demás, para respetarlos, es estimarse y respetarse a sí mismo. Si mi respeto, si mi autorrespeto, mi autoestima está por los suelos, menos voy a respetar pues, a los demás. Se entiende entonces por qué entre nosotros cunde el irrespeto, la gente se pasa la luz roja, orina en cualquier lugar, etcétera, etcétera. Tal vez estamos frente a un problema mayor, como decía Churata, que los problemas que habitualmente han llamado nuestra atención, que son los que tienen que ver con la política, con la economía. Muy interesante su punto de vista, profesor. Mire, como para serle franco, yo no franco, sino para ubicarme en esta historia, yo ingresé el año 67 a la UNI como físico, porque quería aprender física. Mis compañeros me dijeron, ¿y de qué vas a vivir? Dije, bueno, supongo, hago la hipótesis que no me dejarán morir de hambre, pero haré lo que me gusta. Ajá. Entonces, una vez en física, como era un apasionado de la física, aparentemente era buen alumno, y el director digamos, el decano, yo vivía en la residencia universitaria de la UNI, adentro. El decano me dice, mira, mi biblioteca, acá, en la noche, te la presto. Toma la llave, tú entras. Y en esa época los decanos tenían una hermosa biblioteca. Ajá. Ingresé y comencé a leer, y había libros de sociología, antropología, y me interesé enormemente, al punto que me quise cambiar de universidad a la agraria cuando estaba ya pues la facultad de sociología, ¿no?
Claro, ahí estaba ¿no? Arguedas. Sí, sí, sí. Mm. Y justamente Arguedas, ¿por qué me gustaba Arguedas? Porque yo venía de Chimbote y lo conocí porque yo era amigo del famoso Loco Moncada, que es... Oh, claro, el personaje del el zorro de arriba, el zorro de abajo. Sí, entonces un día el Loco Moncada me dice, me van a visitar gente importante. ¿Quién te viene a visitar? Un gran escritor. Me dice, bueno, y después conocí ahí como... Pero en fin, el tema es que leyendo las cosas, la sociología me interesó. Dije, y vi una serie de eventos ahí, de hechos, y comencé a hacer experimentos, ¿no? Como tú dices, esta cosa de la autoestima. Le decía a una señorita que me atendía en algún lugar, le decía, oiga, usted parece colombiana. ¿Qué cosa cree que respondía la señorita? Muchas gracias, me dice, pero no. Muchas gracias, dice. Ajá, O ajá. sea, agradecía que no era peruana, que lo Ah, confundía con ya, extranjera, claro, imagínate claro. eso, ¿no? Ya. Y así comencé a hacer estadísticas y efectivamente, pues, ¿no? Entonces dije, ¿por qué es esto? ¿Por qué es esto? En fin, es un hecho que la gran mayoría de personas no se identifican. Entonces, como yo estaba bien identificado porque pertenezco a una comunidad Ujú. también como tú, educado por mi abuelo entre 7 y 8 años, que me puso mis raíces donde tenía que estar, entonces me casé con una mujer que venía del sur, yo soy del norte, ¿no? Ujú. Una mezcla de Arequipa y Ayacucho. Mm. Me salió un hijo, nos salió un hijo, le puse el nombre. Como a mí me habían puesto Modesto los curas, yo para ir la contra le puse Hatun Hari, el gran hombre, Ah, pero, pero en quechua, ¿no? ajá. Entonces, y lo eduqué, igual que a mi abuelo, me eduqué poniéndose bien dónde estaban las raíces. Ahora él está en París Ujú. y cuando viene a Perú hace esa reflexión, ¿no? Papá me dice, es increíble, ¿cómo es posible que un cholo le dice cholo de mierda a otro cholo? Estando, Una y, situación que encontramos todo el tiempo por todas partes, y como bueno, lo ya recordaba también. nosotros no nos damos cuenta, pero la gente que viene de fuera, obviamente se da cuenta al toque, ¿no? Y me dice, ¿sabe qué, papá? Cuando yo regresé, porque él se naturalizó francés por Ujú. necesidad de trabajo y esas cosas, ¿no? Vive allá desde que tiene 5 años o 4. Entonces él ingresa con su pasaporte francés y le presenta pues al policía, qué sé yo, de Ajá. aduana, ¿no? Entonces el pata mira y dice, ¿francés? ¿Tú eres francés? Así como él tiene rasgos pues Estereotipo, netamente claro. surandino, ¿no? Entonces, sí, sí, mi hijo como ya está entrenado y ya sabe, dice, entonces lo queda mirando la cara y le dice, ¿y tú? ¿Eres peruano? O sea, el otro dice, ¿por qué me preguntas? Porque no parece, le dice. Hay ese debate, ¿no? Que Ajá, ajá. poca gente entabla porque asume su inferioridad y acepta todo, pues sé yo. Ujú. Justo ayer estaba entrevistando a una profesora, una abogada de Juliaca, y ayer se pueden ver en Ajá. este canal, ¿no? Y decía que su papá, mamá hablaba quechua, pero ella no hablaba porque le dijeron que si habla quechua lo van a despreciar. Una Ha cosa sido increíble. un fenómeno generalizado. En las escuelas se prohibía que los chicos fueran con trenzas o con ojotas y obviamente se les prohibía hablar su lengua nativa. O sea, fue como una extirpación de idolatrías. Lo que no pudo hacer la extirpación de idolatría ocurrió en la escuela. O sea, la escuela fue una institución de colonización. Efectivamente. Y la familia, bueno, mi mujer comprendía todo este tema, por eso que estuvimos juntos, si no, no me hubiera casado con ella, ¿no? Pero sus padres no comprendían, así Mm. que yo andaba en mis ojotas, llegaba a la casa de mi enamorada y veía que estaban viendo televisión, pues digo, podría poner Radio Nacional que quiero escuchar música andina. No, friera, se enojaban. No se podía escuchar en los años 60, en Lima pues está vetado. Sí. Ese asunto tú dices que tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo ahora, hacer un Así, desprecio claro. de nosotros mismos, ¿no?
Pero veo también otro fenómeno, que Ujú. hay gente que está reaccionando. Ujú. Así, claro. Y retomo lo que señalabas, pareciera que, decías, pareciera que algo del siglo XVIII, XIX está como retornando. Yo diría que sí. Lo pondré de esta manera. Tengo la impresión de que este fenómeno es muy peculiar, no es comparable con otras protestas aún masivas que han ocurrido en las últimas décadas en el Perú. Esta ola de protestas, más allá de qué es, cuál o cuáles fueron los catalizadores, eh, ha instalado un fuerte elemento identitario cultural. Por ejemplo, vemos las movilizaciones, ya no solo las que ocurren en Puno, en Andahuayla, acá mismo en la capital. Vemos estas banderas de colores que parecen haber reemplazado a las tradicionales banderas rojas que habían en las de las izquierdas, ¿no? En la movilización. Entonces, yo diría que efectivamente está ocurriendo algo que si queremos buscar un precedente, hay que remontarnos hasta fines del siglo XVIII, lo de Tupac Amaru. Porque ¿qué fue lo de Tupac Amaru? Gentes como John Rowe, un investigador, un peruanista, ¿no? Eh, lo que dice, habla de un nacionalismo inca a fines del siglo XVIII, es decir, después del duro golpe de la conquista, la élite nativa se fue recomponiendo, fue ganando posición, prestigio, poder. Tupac Amaru era un tipo solvente y con prestigio y bien educado, como sabrán, ¿no? Y entonces en algún momento esta élite indígena, esta aristocracia indígena, porque recordemos que para entonces había una aristocracia indígena con títulos nobiliarios y todo lo demás, ¿no? Siente que está fortalecida y se plantea el problema del poder, pero fue duramente aplastada. Yo recomendaría a quienes nos están escuchando, para entender qué nos está pasando, leer la sentencia de Areche, de José Antonio Areche. Está en la red, obviamente. Ahora ya nadie puede decir, yo no tengo el documento en mi casa. Está en la red, está en el celular, donde quiera. Pongan ahí la sentencia de José Antonio Areche a Tupac Amaru y van a leer un documento estremecedor. Porque Areche no solamente pues, decreta la pena de muerte contra él, su familia, como sabemos, ¿no? Y del modo en que ocurrió, prohíbe hablar el quechua, con severa pena a las autoridades que lo permitan, prohíbe vestir como se vestía tradicionalmente. Se acabaron los títulos de nobleza, es decir, hubo un arrasamiento de este elemento nativo, digamos, de esta élite nativa que había ganado posición. Desde entonces no logró recuperarse. Tal vez estamos viendo el asomo de aquello, porque yo mismo con respecto al dato personal que preguntabas, dije que participé de niño, claro, muy niño, tendría pues 3 años, qué sé yo, de estas oleadas de toma de tierra, migración, etcétera. Como resultado de ese proceso, el rostro del país ha cambiado. Lima ya no es pues la Lima, la 3 veces coronada, Lima virreinal, eso no existe. Y todas las ciudades han cambiado como resultado de estos procesos migratorios. Y tu historia, Modesto, es muy significativa, porque en este proceso el del norte se encuentra con el del sur y entonces van surgiendo familias digamos, donde el hijo, ¿qué es? Pues es del norte, es del sur, es peruano simplemente, o sea, ya tiene una identidad, digamos, peruana. Pero lo que pasa también es, para abreviar, que ese proceso impresionante como lo llama Matos Mar, José Matos Mar, de desborde popular, que ha creado pues Gamarra, ha creado Unicachi, ha creado Caquetá, emporios comerciales, artistas que facturan, ya quisieran varios artistas internacionales facturar como alguno de estos, qué sé yo, Dina Pauca, que llenan multitudes, ¿no? Pero no ha tenido un correlato político, porque finalmente
vamos a decir así, vamos a comparar esta arquitectura de la sociedad con una suerte de cúpula. La clave de bóveda arriba está en la política, pues. Y entonces es como si en este intenso proceso de reconstrucción de sus identidades, de sus estructuras y de su poder, estos múltiples pueblos nuestros, es como si se hubieran jugado un partido impresionante, han hecho guachita, sombrero, pero no han hecho gol. El dueño del arco, el dueño de la pelota, yo diría, y el que arbitra y todos siguen siendo los herederos de la colonia, lo digo con toda franqueza. Eh, Aquellos que, como acaba de decir una persona, como es público, lo puedo decir, ¿no? ¿Cómo se llama? La congresista, caramba, esta chiquita en fin, se me va el nombre en este momento, que alguien le andaba molestando con que era caviar y ella dice, sí, soy caviar, a mucho orgullo, etcétera, ¿no? Y de repente Marta Mayer le dice, este, eh, eh, no te creas tanto, para que seas caviar debes tener apellido de avenida, es decir, Prado, Miro Quesada o lo que fuera. Además tienes que ser de una familia con linaje y no sé cuánto, venida menos, claro, pero eso. Es decir, ese sector es el que sigue, digamos, voy a utilizar el título de un texto de Carlos Malpica, de los años 70, me parece, de un texto suyo, ¿no? Los dueños del Perú, ¿no? Entonces siguen actuando como si fueran dueños del Perú, porque lo que surgió con la independencia no fue una república. Una república, acabo de recordarlo, se basa en la existencia de la noción de ciudadanía. Eh, y lo que aquí hemos tenido son algo así como grandes latifundios con dueños y con siervos, pues, y lo que les molesta severamente es que los que actuaban como siervos y se espera que actúen como siervos, ahora piden ser considerados con un trato equitativo, como corresponde a toda república genuina. Entonces yo diría que este proceso más bien es esperanzador, y diría también que eh, en medio de todo, eh, lo que nos está diciendo es que el piso no está firme como la gente que acabo de mencionar hubiera querido. En realidad el piso sigue movido, sí, sí sigue felizmente abierta la posibilidad de un cambio en el Perú, es decir, de un cambio de grandes consecuencias que haga posible una sociedad pues, más equitativa, más igualitaria, donde la diversidad, que ha sido lo característico del mundo andino, desde sus orígenes, eso se puede entender fácilmente, ¿no? Tiene que ver hasta con la tierra, con la geografía. Esto es pues un espacio muy, muy diverso por la presencia de la cordillera andina y por la corriente fría de Humboldt o peruana o como queramos llamarlo. Estos dos elementos enormes dan como resultado una diversidad física, climática, biológica y también cultural. Pero los pobladores de estas tierras durante miles de años comprendieron que esa diversidad era una gran riqueza. Amaron la diversificaron más todavía. Si alguien tiene duda de esto, ahí están los datos, ¿no? Tenemos más de 4.000 variedades de papa aquí. Este es uno de los espacios de biodiversidad mayores del planeta. Todo ello criado por la gente que amaba esta diversidad. El problema es que desde hace 500 años hay gente que menosprecia esa diversidad, quisiera uniformizar a todos, pero como no lo consigue, siente que eso es una gran falla en esta sociedad. En el momento en que, a propósito de Arguedas, en el momento en que comprendamos como Arguedas que vivimos en un país de todas las sangres y que eso es una gran cosa, el Perú será otra cosa, efectivamente. Un lugar donde la vida puede ser mucho más rica porque uno puede vivir simultáneamente en muchos registros culturales, todos ellos respetables, ¿no?
Interesante, entre paréntesis, eso de las calles, alguien me hacía notar que en París las avenidas tienen nombre de científicos y, y acá en Lima tienen nombres pues de De militares. oligarcas, digámoslo con todas sus palabras, Javier Prado, que era profesor de filosofía también en San Marcos, saben los que nos están acompañando que era un tipo terriblemente racista. Es decir, para Javier Prado justamente el problema en Perú eran los indios y lo mejor que podía pasarle al Perú era que desaparecieran. Lo mismo, qué sé yo, Alejandro Deusto, por ejemplo, pero busquen, pongan ahí Alejandro Deusto en el buscador y seguramente van a poder conocer cuál era su opinión y sin embargo tiene calles, avenidas, monumentos, etcétera. Ese fue nuestro drama. ¿Y conocen ustedes alguna avenida importante que se llame Guamampoma Ayala o algo así? No, pues. Me hace también recordar que la vez pasada escuché a este político, Jorge Nieto, ¿no? Ajá, Que mencionó que para él un ejemplo era Sarmiento, el argentino, ¿no? ajá. Entonces le dije, pero yo le respondí en su Twitter, pero ¿cómo puede ser que usted admire a un genocida que mataba a los indios argentinos y no sé cuánto? Se parece usted al otro señor que admira a Hitler y nadie le dice nada a usted, al otro sí. Ah, Entonces me dijo, yo mencioné a Sarmiento porque hablaba de la argentinidad, ¿no? Bueno, pero... sí, pues, pero en la Argentina solo cabían los europeos. Sí, pues. Bueno, entonces esos son nuestros líderes. Ahora bien, este tema en el Perú, que creo yo se está arreglando porque la gente está tomando conciencia, puesto que hay ahora mucha información alrededor del mundo, que llega al Perú y uno se entera, ¿no? Veo, Ujú. antes, por ejemplo, bueno, yo fui a Francia, a mí me llamaba la atención que chicos y chicas puneñas, típicamente puneñas, o sea, de esas de hace 500 años, Ujú. es- se casaban con caucásicas, como tú le Ajá. señalas, ¿no? Sin ningún problema, no había ningún tema, no había a ver por qué, pero acá eso no puede haber, incluso entre gente siendo de la misma nacionalidad que son de Ujú. diferente color, no, Sí, no, están separados, ¿no? sí, sí. Pero ahora que veo en la internet está viniendo información de eso, en esos famosos TikTok que se hacen contra súper conocidos, cómo Ujú. un peruano seduce a una finlandesa, a una suiza, y se nota pues que fuera del Perú, digamos que los indios peruanos no tienen ningún problema, o sea, bueno, no tienen Ah, los problemas que tienen acá en el Perú. sí, por lo general la gente comprende mejor lo que es cuando está fuera del Perú, cuando está lejos del Perú. Bueno, Comprende pero ahora muchas pues cosas. Primero, pero sí, ahora por ejemplo, pero ese afuera ahora pues viene la internet y ya, entonces uno ah, nota. lo acerca, claro. La globalización ha acercado todo, lo ha hecho mucho más rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, comprende que, que acá asumía que era blanco, qué sé yo, porque hay una categoría de lo más rara, blancón, qué sé yo, y allá descubre lo que realmente es. Pero además descubre para subir que en estos otros lugares, a ver, lo voy a poner de esta manera. ¿De dónde vienes tú? Del Perú. A alguna gente, Perú le suena pues una cosa lejana, qué sé yo, como Burkina Faso, ¿no? Hasta que de pronto, de casualidad, digo Machu Picchu, Machu Picchu, Inca, claro, ¿no? Por eso nos valoran. Si yo le digo que vengo de San Borja o de Monterrico, y lo describo, pues no saben lo que es. Si lo describo, dirán, pues una mala copia de lo que tenemos nosotros, ¿no? Pero Machu Picchu y lo demás, eso es lo que nos da originalidad en el mundo, lo que nos hace, lo que nos da motivo de orgullo en el mundo y de reconocimiento. Pero nosotros nos hemos pasado la vida dándole la espalda a aquello. Me hace recordar también otra anécdota.
recibimos en una ceremonia, una recepción que los Ujú. becados en Francia estábamos allí y había un boliviano, típicamente boliviano, digamos, a Evo Morales, y una profesora, una científica francesa se acerca a él y le dice, usted tiene, usted es inca puro, admiro su civilización, ¿no? Algo así le dijo, ¿no? Y el boliviano le dice, yo no tengo nada de indio. O sea que en lugar de agradecer que le está reconociendo el valor de su cultura, él, Es parte de nuestro drama, ¿no? Claro, me hace recordar ya en el terreno más popular de la farándula, este jugador brasileño, el mejor que tienen ahora. Él le dice a una chica que conoció por aquí como una galantería, seguramente princesa inca, y ella se desvivía diciendo inca yo de ninguna manera. Es decir, tampoco había entendido que más bien eso es lo que valoraba el tipo aquí. sí, Eso pues. hace parte pues, de nuestro drama, ¿no? Ahora bien, lo Ujú. importante creo en este mundo es el reconocimiento al valor, ¿no es cierto? Y el valor que tiene, pues, una persona, creo yo, es el conocimiento, la cultura. Y también descubrí en Francia Mm. una cosa curiosa que pueden ustedes confirmar. La nacionalidad francesa no se adquiere necesariamente por herencia genética, ¿no? Ujú. No, no, sino es por cultura. O sea, puede ser un niño hijo de dos franceses, milenarios, digamos así, que han nacido fuera del Perú, fuera de Francia, y para que mantengan la nacionalidad francesa tienen que mostrar amor por la cultura francesa, no Ujú. porque son franceses. Y un extranjero adquiere muy fácil la nacionalidad francesa si muestra también un cariño por la cultura francesa. Ujú. Por eso es que todos mis colegas que se fueron a Francia conmigo y los que se van ahora, al par de años ya se naturalizan francés porque obtienen un grado académico francés y eso le da el derecho, pues ya tiene la cultura, ¿no? Mientras que en Estados Unidos más bien es porque nacieron ahí en el suelo, el derecho al suelo. Ah, O sea, hay diferentes formas de sí, adquirir la sí, hay nacionalidad. distintas maneras Pero lo de importante es procesar que lo de la ciudadanía. En Francia me admiro bastante esa cultura porque aprecia el conocimiento. Si tú conoces cosas de la cultura francesa, te da más derechos. Ujú. Y una vez vi a un peruano también típico allá en Francia que conoce mucho de informática, Ujú. ¿no? Y se naturalizó francés. Y como viajé y me encontré con un gran empresario francés de la alta tecnología, dice, profesor, y toma así del hombro al peruano, dice, le presento a uno de los mejores científicos franceses. Así que estaba orgulloso de tener a un peruano que conocía la ciencia y orgulloso de que él estaba con ellos, ¿no? Eso Mm. deberíamos nosotros acá un poquito cultivar, el amor al conocimiento y no a la... Y quizá porque en Francia tienen una tradición republicana muy, muy fuerte, pues, o sea, se tomaron en serio lo de la república y lo de la ciudadanía. Acá ha sido bastante ficticio. Pero eso va camino a resolverse, pues justamente. Sí, sí, Y sí. va camino a resolverse como tiene que ser, por acción de las mayorías. Efectivamente, muy bien. Este tema que usted está tomando, muy interesante porque yo he estudiado ese caso a lo largo de mi vida con mucha curiosidad, porque, como dije, yo nací arriba, a 4.000 metros, pero viví en Chimbote. Eh, me casé con una limeña, pero de raíces arequipeños y ayacuchanos. Era delgada, ¿no? Eh, como nos gustaba lo de los 60s. Ajá. La llevo a mi tierra y mi tierra me dice, ¿cómo es posible que estés casado con esta chica tan flacacha? ¿Viste?
Allá habría que tener pues gordura, la campesina, ¿no? Típicamente la mujer tiene otro concepto de belleza, ¿no? Entonces, Ah, claro, claro. entonces Más cercano a los pueblos vinculados a la tierra, claro. sí, entonces se me quedó grabado eso y dije, ¿por qué los valores estéticos son diferentes, no siendo peruanos, arriba y acá? Y Sí. entonces comencé a ver el tema y resulta que a buscar la bibliografía pues, que podía encontrar. En esa época, los años 60, lo que había eran estos libritos, no sé si tú te acuerdas, Vidas ejemplares. Ah, sí, sí. Uno leía ahí en el kiosco de periódicos, te alquilaban por 20 centavos y leías, era la biblioteca popular, ¿no? Habían bibliotecas así, claro. Y era la vida de Francisco Javier, Ya. Francisco, que era el evangelizador que llegó a Japón. A Japón. Jesuita. Se va pues a Japón. El primer europeo que llegaba a Japón. Y los notables de Japón lo invitaron a los lugares importantes, pero a medida que él avanzaba con las personalidades japonesas, los niños se reían y se reían y se reían. Entonces, Francisco Javier le dice, ¿podía saber por qué se ríen estos niños? Entonces, eh, los japoneses le dicen, bueno, le dice, lo que pasa es que nunca han visto una cara tan chistosa. O sea que los japoneses, como tenían los valores estéticos japoneses por Ya, miles de años, la cara del europeo era una cosa entre ridícula y chistosa, ¿no? claro. Eh, Entonces eso me llevó a pensar, y cuando estuve en Japón le pregunté a los japoneses cómo es que educan a los niños. Entonces dice que ellos, a los niños siempre lo dicen como acá en el Perú también, tú eres el niño más lindo del mundo, a sus hijos, ¿no? Y siempre le dicen eso, nunca hay contradicción. Y cuando los niños japoneses por primera vez, a los 4 años ya cuando tienen uso de razón, más o menos, se miran en la cara, y yo le pregunto a los peruanos, se miran en la cara y ¿qué descubren? Y la mayoría de los peruanos me dicen, descubren que no era tan bello. No, pues, digo, ¿ves? Ese es tu problema. Ellos descubren lo que es belleza, porque Claro, le porque dijeron, les han dicho otra cosa. Aquí les han dicho lo contrario, desde antes que tenga uso de razón. claro, le han dicho bello, 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 y se miran en la cara y descubren lo que es belleza. No, es lógico, pero los peruanos no lo comprenden. Yo le voy a explicar por qué ustedes tienen esa respuesta, digo. Porque acá también las mamás le dicen, eres el niño más lindo del mundo, hijito lindo, etcétera, etcétera. Pero cuando caminan por la calle y ven una, una figura, un dibujo, Un con, anuncio publicitario, ven la televisión, lo que fuera, por todas con las, partes. es- con las estampillas, las estampas de la iglesia, ven a la Virgen María y no sé cuánto. Mira esa niña que linda, que tiene los cabellos así, los ojos así. Entonces, cuando ellas se miran en el espejo, descubren dos cosas horribles. Primero, que no es bella, porque la mamá ha dicho que eso es bello y no me parezco en nada. Y lo segundo, que es más terrible, es que su mamá es hipócrita y le había mentido toda su vida, porque le había dicho que era bella sin serlo. Bueno, ese es terrible para la psicología Sí, de... ese es digamos, es la dimensión mucho más profunda de la colonialidad. Porque la colonialidad, como dijo Churagata, política o económica, se puede más o menos resolver, pero la colonialidad, una sensibilidad colonizada, ¿cómo la resolvemos? ¿Cómo limpiamos la mirada? Los ejemplos se pueden multiplicar, digamos, a ver, las salas por lo general tienen algún paisaje. Yo estoy acá en Polchaclacayo, en el Valle Rímac, y hay cerro para allá, cerro para acá, y temprano y en la tarde son de una belleza increíble porque los sepias toman por el sol, pues, por la posición del sol, diferentes colores y sombras, qué sé yo,
Nunca he visto eso en ningún cuadro, en ninguna sala. Lo que veo son paisajes alpinos. Entonces nuestra sensibilidad está colonizada. Estamos en Lima, en medio del desierto, y los jardines que son ingleses, con gras. ¿Y por qué? Has mencionado el Japón. En el Japón hay estos jardines japoneses que son con arena, con piedra. Es decir, jardín no es sinónimo de gras. Es decir, ¿por qué no tenemos una jardinería con plantas nativas que requieren escasa agua, etcétera? Porque además tenemos que regarlas con agua potable. Es parte de una sensibilidad colonizada, claro. Hay que limpiar la mirada, por eso me parece formidable ver en las calles de Lima a estas campesinas con sus atuendos y marchando por ahí sin ningún complejo ni Claro, nada. Por eso es un evento de la mayor importancia. Digamos, los efectos de esto se van a ver con el tiempo. me parece muy bien. Por eso digo Mm. que está cambiando positivamente este tema, la relación cultural en el Perú, pero sin embargo es necesario para los que nos escuchan Ujú. eh, ponerse atentos, ser más cuidadosos en lo que hacen, porque cualquier detallito van a causar graves problemas a sus familias, a sus hijos sobre todo. Me refiero, por ejemplo, a una costumbre tan común, señalaba las estampillas, ¿no? Las imágenes. Ujú. Cualquier evento del Día de la Madre, del día cualquier día, siempre veo figuras con caras que no se parecen en absoluto a lo promedio. Y se ha llegado a la situación tan especial, ahora que la vez pasada estaba en la internet. Siempre que uno entra a Yahoo, ve noticias, ¿no?, raras, decía. Se Ujú. burla de la candidata peruana para Miss Perú, para Miss Universo, y la descalifican porque no era representativa del Perú, lo dijeron, ¿no? Parecía sueca, digamos. Y digo, pero ¿por qué hacen eso el Perú? Hay tantas chicas guapas. eh, y los países, Japón, no se le podría ocurrir colocar a una caucásica, supongo, allí representando a Japón, ni Vietnam, ni el África. E incluso algunos países europeos como Francia tuvo una Miss Universo negrita, porque ahí todos son de todo Ya hace color, parte de su población, claro. forman la parte. Uno coloca el canal, yo pongo el canal CNN en inglés, ves allí la presentadora, a veces es una gordita, una negrita, una de tipo India, de la India. O sea, hay una representatividad de lo que es la nación. En Acá las parece últimas, que, en las últimas décadas, el proceso que llamamos globalización, intensificado por medios como este, por ejemplo, que como señalabas bien, han acercado y han acelerado procesos, eh, han instalado la diversidad cultural como un hecho ya irreversible. En las metrópolis del mundo, París, Madrid, Tokio, etcétera, son Babel. Hay latinoamericanos, árabes, africanos, europeos del este. Entonces, la diversidad ya no es solo un elemento de aquí, digamos, ¿no? Ahora es parte del paisaje en todo el mundo y por eso mismo también es fundamental para convivir y para vivir bien, saber procesar adecuadamente la diversidad como una riqueza, no como una limitación, ¿no? Pero lo más adverso a esa posibilidad es la mentalidad colonial, pues, porque la mentalidad colonial es excluyente, es intrínsecamente excluyente. bueno, y sobre todo, estimados amigos que nos escuchan, eh, deben comprender también una cosa muy importante, ¿no? Que, como lo ha señalado el profesor de Paz, Lima ahora ha sido pues producto del desborde popular, ha venido gente de todos los lugares, ¿no? Acá está el Perú entero. Y, y
mucho cuidado con lo que alguno está pasando, porque he visto a hijos de puneños que por haber vivido en esta ciudad colonial, colonizada, como dice el profesor de Paz, desprecian a sus orígenes, a los Han abuelos. sido colonizados, pues, pero eso es parte de un proceso, ¿no? Entonces, El proceso es contradictorio, pues. entonces tienen ustedes que hacer atención, ver de dónde vienen, quiénes son. Claro. No diríamos sentirse orgullosos, porque eso tampoco tiene mucho sentido. Somos lo que somos y hacemos sobre todo un trabajo intelectual, laboral, artístico, eso somos. La real característica del ser humano es ser su creación, su creatividad, y mientras más amplia sea su creatividad, mejor. Y si comienzan a copiar cosas del extranjero, simplemente serán copistas, serán Uno simplemente tiene que ser robots. lo que es, efectivamente. Ya en la antigüedad, en el oráculo de Delfos, eh, en los orígenes de la tradición occidental, que ahora es dominante en el mundo, todavía lo es por ahora. Estaban, dice, inscritos dos indicaciones que marcaban el camino a la sabiduría. Eran, uno, conócete a ti mismo. Segundo, sé lo que eres, porque no siempre somos, a veces creemos, como decía Churata, nos podemos pasar la vida pretendiendo ser lo que no somos, ¿no? Y eso es una vida inauténtica, pues la gente tiene, la autenticidad es un gran valor. Entonces tenemos que ser personas auténticas, solamente entonces podemos digamos, desarrollar todas nuestras potencialidades, claro. Y también he leído por allí, no sé dónde ya, que el carisma, el hombre o la mujer carismático, carismática, Uh -huh. es aquella persona que se manifiesta de manera natural hacia el exterior, lo que Uh es, -huh. lo que, ¿no? Y más bien caen antipáticos a las personas que, El que finge, sin duda. ¿no? Y en Claro. ese sentido, desafortunadamente tenemos que hablar de coyuntura. Uh -huh. Cuando escucho a mi ex colega, la presidenta Dina Boluarte, sus expresiones, lo que dice, no son auténticas, no la siento No, transparente, honesta, y por lo tanto no es carismática, porque está no. tomando poses que no le corresponden y eso le hace daño. Y no sé quiénes serán sus asesores de imagen, pero modestamente, yo soy físico, no soy conocedor, he leído reglas elementales para tener la aceptación y el carisma. Uno hay que proyectar lo que somos con sinceridad. De lo Sí. contrario, vamos a caer pésimo. ¿Cuál sería su reflexión? ¿Coincide? Totalmente de acuerdo, tengo la misma impresión con respecto a ella. Absolutamente impostada, en fin. Incluso en aquello que se supone que es lo suyo, porque ella reivindica, y está muy bien, sus raíces en Chalhuanca, etcétera, y por ello se ha animado en algún momento a hablar al país en quechua, pero parece que lo está haciendo con un teleprompter, porque, por ejemplo, en algún momento se dirige a la gente y dice, Guaujepanaipuna, etcétera, hermanos, hermanas. Pero un hablante quechua no dice eso, porque la expresión a la mujer varía de acuerdo a si es varón o si es mujer. El varón dice eso, Guaujepanaipuna. La mujer dice ñaña, refiriéndose a la mujer. Por tanto, está impostando. Y eso se nota fácilmente, claro. Y sí, le pasa factura, pues como lo estás notando bien. Y eso para mala fortuna en nuestro país. Estamos atravesando una crisis horrible. Eh, Muchas gracias, profesor de Paz, estimado Zenón. ¿Mm? Tratemos de ser No, un gusto. transparentes, honestos, Uh -huh. identificarnos, saber de dónde venimos. Ahora fácilmente ustedes los pueden ver allí, se puede investigar. En mi caso, por ejemplo, yo, como me intereso, como dice el profesor Zenón, conócete a ti mismo.
Dije, pero ¿por qué yo me apellido Montoya Zabaleta? ¿Dónde vienen esos apellidos? Entonces me metí a buscar la historia y descubrí que primero Montoya viene de Cajamarca, mi abuelo es una historia, bueno. Pero parte materna, Zabaleta, resulta que mi verdadero apellido, el original, es Wilca. Y que resulta que en ese pueblo donde nací, Salpo, dicen los historiadores, que llevaron en esa época que habían los mitimaes, ¿no? Es de dónde habrán venido, ¿no? Una comunidad entera ahí a trabajar en las minas, porque había oro ahí para Atahualpa. De Wilca pasó en algún momento a Zabaleta, pero ya por eso en el norte, a partir de Huaraz para arriba, y Huaraz incluso, Hay muchos, bastantes Zabaletas. muchos apellidos han desaparecido también, los originales, y eso me parece muy mal. Deberíamos... Y sabes, Wilca es es un apellido muy hermoso, ¿no? Sabrás que significa algo así como lo sagrado. Bueno, sí, efectivamente, sí, que todo doblemente orgulloso. Y claro, y bueno, eso es, busquen sus raíces. La peruanidad es diversidad y es muy bueno porque la diversidad es riqueza. La cultura griega fue grande porque tuvo la contribución de muchas civilizaciones, porque era por ahí pasaban todo el mundo, era el Nueva York de la época. Es importante que las culturas se crucen, interactúen, pero no se peleen. Tiene que ser una cooperación positiva, una resonancia constructiva, como dicen en los términos Con físicos. respeto, obviamente. Y la condición para eso es que haya una relación de respeto. Hay que acabar con el menosprecio. Nos Muy bien, hace profesor. mucho daño. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante esta jornada. Hablaremos en otra oportunidad de otros temas filosóficos. Por ejemplo, hace tiempo que estoy pensando que me expliquen la diferencia entre legalidad, justicia, ética. A veces lo legal no concurre, no coincide con lo ético ni lo Y con justo. lo legítimo, ajá, claro. Y nos ponen leyes que son injustas y cuando uno se revela le dicen culpable, delincuente, etc. Pero ese lo dejaremos para otra oportunidad, profesor. ¿Cómo no? Muchas Muchas gracias. gracias, amigos. Con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia en este canal donde se entrevista a gente que sabe, que conoce, que nos enseña y no cometan el error de enchufarse a la televisión abierta que nos